Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los jugos de vegetales. ¿Qué tema? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablar hoy del tema de los jugos de vegetales. En el libro El Poder del Metabolismo, le hablo a las personas, en el libro de un capítulo que se llama Técnica, Sistema de Aceleración, ¿no? Cómo acelerar el metabolismo, ¿no? Para destrancarlo y demás, ¿no? Y recomiendo unos jugos de vegetales, no de fruta, de vegetales frescos, no de esos que se compran en el supermercado, sino unos jugos que uno los hace, un extractor, donde le remueve la pulpa y uno saca el juguito ahí, exactamente como viene fresco del vegetal, ¿no? Y ahí se habla de ese jugo de vegetales para acelerar el metabolismo, ¿no? Eso es una técnica que ha dado muchos resultados para personas que quieren acelerar el metabolismo o lo quieren destrancar. Una persona nos escribe y nos pone así, dice, para la aceleración máxima del metabolismo, que así como se llama el capítulo en el libro El Poder del Metabolismo, dice, para la aceleración máxima del metabolismo usted nos recomienda tomar un jugo de vegetales, el cual se basa en una mezcla de zanahorias, pepinillos, rábanos, apio, que es lo que nosotros acá en Puerto Rico, en el Spanglish de nosotros llamamos celery, espinaca, con pequeñas cantidades de jengibre. Lo traté, pero el sabor no era muy agradable. Quizás porque no se especifica en el libro la cantidad de cada ingrediente antes de extraer el jugo de los vegetales. Por lo cual quisiera saber si hay alguna cantidad específica. Bueno, voy a tocar este tema para el beneficio de todas las personas que hayan visto esto de los jugos de vegetales en el libro El Poder del Metabolismo. Fíjense. Sabes que hemos venido hablando a través de muchos episodios del descubrimiento importantísimo de que todos no somos iguales. O sea, todos nosotros no somos iguales. Hay personas que tienen un cuerpo más carnívoro, como yo. Hay personas que tienen un cuerpo más vegetariano, como decir mi esposa o Jorge que está ahí detrás de la cámara. Son cuerpos más vegetarianos, ¿no? Porque es lo que llamamos un sistema nervioso excitado, un metabolismo excitado, ¿no? Que es un cuerpo más ácido, ¿no? Mi cuerpo es más alcalino. Desde que se descubrió este importante dato sobre la diferencia del sistema nervioso en cada persona y la diferencia que eso establece en un metabolismo pasivo o un metabolismo excitado, hemos aumentado nuestros resultados dramáticamente. O sea, los buenos resultados que produce el libro de Poder de Metabolismo, que producen los Natural Slim, los Relax Slim y el uso que le dan nuestros consultores certificados en metabolismo y los asesores en metabolismo, que es otro grupo que tenemos, a esta información, ha mejorado los resultados espectacularmente. O sea, que cuando antes se lograban buenos éxitos, ahora se logran éxitos espectaculares. Al uno poder diferenciar entre lo que es un sistema nervioso pasivo y un sistema nervioso excitado, ¿no? Lo que esto permite es que la dieta 2x1 o dieta 3x1 se puede adaptar precisamente al tipo de cuerpo que tiene la persona. De la misma forma que hay carros que caminan con gasolina y camiones que van con combustible diésel, pues lo mismo es con los cuerpos. Hay cuerpos que necesitan un combustible más liviano, un poquito más vegetariano, menos grasa, menos sal, y hay cuerpos que necesitan un combustible más pesado, carne roja, carne de cerdo, queso grasoso, ese tipo de cosas, para poder funcionar. La realidad es que ya se descubrió que la dieta esa supuesta balanceada, que hablan todos los expertos, nutriólogos, diabetólogos y todo lo otro, no existe. Porque es balanceada ¿para quién? Porque en verdad usted ve que hay gente que se pone a comer mucha carne y se pone delgado. Y hay otro que se pone a comer mucha carne y se pone gordo. Así que básicamente este descubrimiento le pone cordura al tema del metabolismo. Ahora, en el tema de los jugos de vegetales, jugos de vegetales. Yo conozco pocos alimentos que sean tan curativos, tan terapéuticos, tan beneficiosos como los jugos de vegetales. Estoy hablando de jugo de vegetal exprimido, extraído ahí al momento. No dura mucho, porque inclusive no dura mucho más de 24 horas, porque se empieza a descomponer la vitamina C y los otros compuestos naturales que tiene, ¿no? Pero para una persona que tiene un sistema nervioso excitado, que de por sí es un cuerpo ácido, pues estos jugos de vegetales es espectacular. Y es espectacular porque los jugos de vegetales lo que contienen mucho es potasio y magnesio.
y no contienen sal. Los vegetales prácticamente no tienen sodio. Los vegetales lo que contienen mucho es potasio y magnesio, que son dos minerales muy importantes, que son minerales que destruyen el ácido, porque son minerales alcalinos, ¿no? Así que una persona que tiene un cuerpo bien ácido y se siente que tiene problemas de acidez, las prendas se le manchan porque tiene la piel ácida, duerme mal, tiene insomnio, el sistema está bien nervioso, bien hipersensible, pues se sabe que el cuerpo está muy ácido, entonces está excitado el sistema nervioso. Con los jugos de vegetales todo eso se calma y son medios milagrosos, ¿no? Pero esta persona nos dice, caramba, es que me saben mal. Como bien él dice, los vegetales que se usan son pues, zanahoria, que es dulcecita, pepinillo, rábano, el celery, como decimos nosotros, le dicen apio, ¿no? Espinaca, cosas verdes, ¿no? Todo eso no tiende a tener un sabor dulce. Lo único que tiene un sabor dulcecito es la espinaca. Digo, no, la zanahoria, ¿no? Porque tiene más fructosa. Pero el problema es que uno no puede hacer un jugo puro de zanahoria. Zanahoria, si lo hiciera completamente de eso, sería demasiada fructosa. Y la fructosa engorda. Así que uno puede hacer un jugo que tiene algo de zanahoria, algo de apio o de celery, algo de pepinillo o pepinos y algo de espinaca y lo mezcla. El sabor de esto no necesariamente va a ser espectacular, porque aquí lo que estamos buscando nosotros es el efecto. Lo que queremos lograr es el efecto. No estamos tan concentrados en el tema del sabor. Queremos el efecto. Si le parece un poquitito amargo, pues puede echarle stevia, que es la hoja esta que endulza. Algunas personas gustan del Splenda. Nosotros hemos visto que la gente con Splenda, con la sucralosa, pueden adelgazar. Algo que le ayude a endulzarlo un poquito y que sea más tomable, ¿no? Si es que le molesta eso, ¿no? Claro, estos jugos son espectaculares. O sea, porque una persona tiene el cuerpo bien ácido, no duerme bien de noche, tiene insomnio, no puede bajar, el cuerpo está trancado, le pone unos juguitos de vegetales todos los días y de momento rompe a bajar. Sobre todo si le quita todo lo que sea ácido, que es la grasa, el exceso de proteína grasosa, como la carne roja, ese tipo de cosas, ese cuerpo automáticamente responde y empieza a adelgazar porque le regresa la energía. Así que esto devuelve a la salud, pero puede tener un sabor que no sea el más agradable. Hay un filósofo que a mí me gusta, que es el señor Ron Hubbard, que decía en uno de sus escritos, ¿no?, que si una persona tiene malaria, la malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito y mató cientos de miles de personas allá cuando estaban construyendo el canal de Panamá, ¿no? Pues, y el único medicamento que existía para la malaria era la quinina. Y la quinina sabe a centella, es una cosa horrible de mala, es un sacrificio, ¿no? Y este señor Hubbard decía en uno de sus escritos que me llamó la atención, decía, si alguien tiene malaria, no se va a quejar del sabor de la quinina. Y más o menos eso es lo que aplica a esto. Si una persona tiene el metabolismo trancado, se siente débil, se siente cansado, pues convendría que se tome el jugo de vegetales, aunque no le sepa lo mejor del mundo, ¿no? Porque va a tener el efecto que él quiere, ¿no? Que es básicamente regresar la salud. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.